Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. Estamos hoy en un episodio más de La Claqueta Analítica. El día de hoy vamos a tener en el análisis una película muy interesante. Esta película es El Anticristo de Lars von Trier. Pero antes de empezar con el contenido en sí mismo, pues permítanme presentarles a Raquel Núñez, psicóloga y psicoanalista. Hola Raquel. Hola Carlos. Y a Esaú Arzate, que es maestro en pedagogía y que también tiene referencias filosóficas. Hola Esaú. Vamos a comenzar con el análisis propio de la película o la mirada teórica hacia la película. Y para esto vamos a darle la oportunidad a Esaú de que nos comente la sinopsis y empezaríamos posteriormente Raquel. Seguiría yo y para que termine de nuevo otra cuenta Esaú, ¿vale? Sí, muchas gracias. Pues una película bien curiosa, ¿no? El Anticristo de Lars von Trier está dentro de esta trilogía que se le ha llamado trilogía de la depresión. Sí. Que está conformada justamente por Anticristo, Melancolía y Ninfomaníaca. Son 3 películas que también son comentadas de manera múltiple en redes sociales y en círculos académicos también, no solo en análisis de cine. Claro. Son abordadas justamente desde este horizonte de la depresión, en donde, Lars von Trier decía que lo único que lo hizo salir de este tema de la depresión es dedicarse a escribir entre 10 a 20 páginas todos los días, lo cual precisamente le ayudó, ¿no? Para su tratamiento, y ahí devienen una serie de imágenes, de contenidos que resultan por un lado como muy personales, pero también muy fuertes e incluso contenidos generalizables que se podrían abordar de múltiples maneras, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y Anticristo narra una historia de una pareja que está, digamos, asumiendo o tratando de volver a su vida después de la muerte de su hijo. Es una pareja, la película está dividida en varios capítulos. Esta pareja comienza, digamos, con el epílogo. El epílogo de la película está teniendo sexo y el niño cae por la ventana del departamento a una altura considerable. El niño muere y viene como este periodo de duelo. La madre parece no recuperarse, ¿no? Surgen en ella una serie de miedos, de angustias, tiene crisis de ansiedad. El padre, él, es un, no sé bien si es psicólogo o psiquiatra, ¿no? Pero tiene por ahí una relación con el psicoanálisis interesante también. Decide tomar a su esposa como paciente, lo cual pues ya da para pensar una cantidad importante de cosas, ¿no? Y la enfrenta, digamos, a varios ejercicios para tratar de vencer su ansiedad y sus miedos, lo cual lleva pues a un desenlace fatal. Entonces, pues yo dejaría por aquí la sinopsis y les doy la palabra. Claro. Sí, es una película bastante polémica, ¿no? Y sobre todo en su época, pues creo que lo fue más. Y siento que tiene que ver, obviamente, con esta visión del director, ¿no? Pero bueno, ya les hablaré un poquito más de eso. Vamos a darle la palabra a Raquel. Adelante, Raquel. Gracias. Pues sí, es muy como alentador el poder revisar estas películas. Al principio tenía como mi duda, esa ya la había como recomendado varias veces. Y pero sí, tiene mucho tema para analizar. O sea, para empezar, los personajes, que le preguntaba, ¿cómo se llaman los personajes? Justo no tienen nombre, ¿no? Entonces nada más son como este hombre, esta mujer que se ven él y ella. Ajá. Él y ella en esta situación de pues del duelo, de la pérdida del hijo, que es como comienza, o la muerte de su hijo, cómo comienza esta escena muy pues es como muy entre
entre la luz, entre Eros y Tánatos, como esta escena del orgasmo y de la muerte del niño, Sí, es como muy impresionante, ¿no? exacto. Eh, ajá, hay muchos temas en los que se puede ver, pues que está el dolor, la desesperación, está también, por ejemplo, el tema del simbolismo o los arquetipos, que podría ser el árbol o el de la bruja, y también como el arquetipo femenino, ¿no? Que hay desde esta sexualidad o de la sumisión que representa como la feminidad, pero también existe el poder dentro de este personaje masculino y pues la maternidad, ¿no? La maternidad y la paternidad, que Ujú. cómo se viven de diferente forma y por supuesto esta relación que hay entre el amor involuntario, que es como un referente de ella, Ujú. eh, y la felicidad y la locura, ¿no? Como el final que ya lo mencionaba Esaú, es muy, muy intenso, es muy fuerte. Y pues también sería importante como este tema de la terapia típica que se establece entre que no se puede ser como el terapeuta y la pareja, ¿no? Al mismo tiempo, porque hay como estas escenas en donde él trata como de separar la relación y al final pues no se logra, no se puede, ¿no? Ahí habla también como un Pues poco de sí, la es ética, que no o es mucho, ético, no es ético, y ¿no? pues también es muy interesante, ajá, este tema pues de la perversión, el asesinato, la culpa, la muerte, el dolor, y la trilogía de la que habla, eh, ya nos mencionaba Saúl sobre ninfomanía, melancolía, que ojalá y después podamos como también analizarlas más adelante, y pues esto que lleva a esta mujer o esposa, madre, al pasaje al acto que ella no lo culmina, ¿no? Sino Ujú. es la pareja, que al final él es el quien la asesina. Sí, bueno, es que la película pues tiene muchas vertientes, ¿no? Y se puede analizar desde muchas vertientes, desde muchos ángulos. De entrada, pues sí cabe destacar que la sexualidad y la muerte juegan un papel indispensable en esta película, ¿no? En inicio, el niño cae por la ventana mientras ella logra el clímax sexual, entonces no le escucha, por eso. Entonces ya desde ahí hay una entrada entre la teoría de Eros y Tánatos, que bien, esta teoría nos dice que van ligados, ¿no? O sea, no están separados uno del otro y a veces los confundimos. Y en esta misma confusión están las psicopatologías. Es decir, alguien que tiene parafilia o una psicopatología no lo puede diferenciar. Y es por eso que se necesita la función del terapeuta, ¿no? Ahora, el analizar a la pareja, pues eso no es, de entrada no es ético, en primer término, y en segundo, pues no funciona. Porque dijéramos, ¿por qué no funciona? Porque ahí hay elementos inconscientes tanto de uno como del otro. Entonces es como un doble ciego, le llaman, ¿no? A estas pruebas del marketing, que también, bueno, le hago aquí la referencia en que no es posible, ¿no? En la cuestión médica, un cirujano pues tampoco puede operar a su familiar, porque de entrada, en primer lugar, se va a poner bien nervioso. Y si algo pasa mal, va a sentir la culpa durante toda su vida, ¿no? Entonces, sí, no es recomendable hacer eso, pero bueno, entrando ya de fondo a la película, los personajes son bastante, dijéramos, tienen esta profundidad psicológica, ¿no? Incluye una trama, dijéramos, muy, muy bien elaborada. Y el hecho de que no tengan nombres hace que esto se generalice y se pueda identificar más el espectador. Esa es la primera, ¿no? También, bueno, sí hay una sesión, hay varias sesiones o dijéramos escenas con violencia explícita, ¿no? Sin embargo, aquí la búsqueda del director yo creo que es como encontrar el dolor visualmente. Cabe decir que él pasaba por una depresión mientras filmaba la película, que tampoco es recomendable, ¿no?
desde el psicoanálisis, generar, dijéramos, productos culturales o, en este caso, proyecciones, el sublimar, ¿no? Dijéramos, tiene una parte artística, sí, tiene una parte muy artística, pero en sí mismo se recomienda que sean las dos, ¿no? Si tú vas a hacer un proyecto a la par de ejercer una psicoterapia, ¿no? Bueno, aquí los personajes sí buscan, el director busca el dolor esencial de los personajes, ¿no? Y dijéramos, la muerte del hijo es como una parte esencial de la trama, donde todo empieza, ¿no? Estos capítulos obviamente diferencian a los personajes uno del otro, ¿no? Dijéramos que la plataforma del director le ayuda como a tomar un camino de decir todo es válido. ¿Se dan cuenta? Es que todo es válido, no sabemos qué va a ocurrir. Y también algo esencial que yo veo en este director es que rompe los tabúes, ¿no? O los tabúes, ¿no? Esa forma se me hace muy interesante porque el tabú está, dijéramos, ligado a la culpa y la culpa siempre va a estar ligada a la moral, ¿no? Y todo esto es cambiante en la sociedad. Lo que era, dijéramos, amoral en una época pasada, ahorita pues inclusive hasta nos puede dar risa, ¿no? En la época victoriana era mal visto que una pareja de novios se agarrasen de la mano, ¿no? Entonces dices, esto me gusta del director que rompe esos tabús. Y bueno, el sexo, lo violento, complementa todo como cóctel explosivo. Sin embargo, cabe decir que también es yo la veo bastante original. Muchos difieren de esto, ¿no? Muchos dicen que es una copia de copias, ¿no? O que ya no ven la originalidad. Yo, sin embargo, puedo ver la originalidad en esta película. Von Trier, dijéramos, ya de por sí es polémico, ¿no? Como director. Entonces sus productos culturales van a tener también esa firma, ¿no? Yo lo veo así. No sé ahora qué es lo que piensan ustedes, cómo ven esta aportación que tiene él de, bueno, bastante polémica, ¿no? En su época. Pues sí, de entrada la escena de esta como explícita del sexo y como todas las imágenes, bueno, no sé si has podido ver Ninfomanía o Melancolía, No he tenido hacen como oportunidad. esta referencia Sí, sí. justo como al duelo y a la melancolía, y pensaba como en estas perturbaciones que hay referente Uh-huh. a la manera de abordar el duelo, como de una forma, se podría decir, normal o natural, y cuando pasa a esta cuestión de la melancolía, ¿no? Y pues aclara diferentes etapas que hay como en el proceso. Pero algo que platicaba con Esaú es como, está bien interesante como esta postura de los personajes que al principio podría parecer que así inicia la película, ¿no? Con el duelo de dos padres que pierden a un hijo. Uh-huh. Pero la realidad es totalmente diferente porque no pasa eso, ¿no? O sea, nunca hablan como del dolor de la pérdida del hijo. Incluso hay una escena en donde ella no se había dado cuenta, según, que le ponía los zapatos al revés al niño, ¿no? Y la causa de la muerte es porque pues él se tropieza o se cae y en la autopsia pues eso es lo que sale como revelado. Uh-huh. Pero, o sea, si analizas como el trasfondo, no hay una relación entre ellos, ni siquiera se conocen, ¿no? Ella se supone que va a terminar una tesis a la cabaña, que tampoco lo hace, Uh-huh. y él pues está como cada quien en su mundo y cada quien hace de su vida lo que mejor les parece. Este evento es algo que los une, ¿no? De cierta forma. Y ahí se la pasa, no sé, la protagonista como en negación constante de no ver o no querer ver o evidenciar como sus faltas o sus fallas dentro de esta Uh-huh. madre, de esta mujer, de esta pareja, de esta profesionista. Es negación total, ¿no? Es no querer estar ahí, ni con él, ni en la relación, ni ser madre, ni ser profesionista, es no estar, ¿no? Sí, En y de esta hecho, situación de la
De de hecho, este personaje femenino. la negación es el primer paso dentro del duelo. Entonces vemos que sí sufren un duelo, a lo mejor a largo, porque no hablar del dolor no implica que no estén pasando por el duelo, ¿no? Sí, La sí, negación pero es también. como una, o sea, eso ya era como, o sea, la muerte del niño es como el final de todo esto que terminaba, ¿no? Que era como mucho más fácil terminar la relación, o Sí, sea, sí. más sano, a seguir como en la escena donde le perfora la pierna con este tornillo y le dices que no te vas a ir y no me vas a dejar, Sí, sí. ¿no? O sea, como esta relación de amor-odio que hay entre los dos y que él también como en esta posición de superioridad de yo te voy a tratar o yo te voy a analizar, no quiero que nadie más lo haga porque nadie te conoce mejor que yo y tampoco la conocía, ¿no? O Exacto. sea, Sí, sí. hace como esta especie Es un de mito. pirámide para ver el simbolismo que hay y el miedo y ella también saber que ni siquiera se conocen ni sabe. Le dice, ¿a qué le temes? Pues no lo sé. Entonces empiezan como a indagar y ve él va haciendo como esta construcción de ella y se va dando cuenta que no la conoce, ¿no? Ujú. Y como toda esta pasividad en la que ella se encuentra y de repente la ansiedad y se lo explica y como la crisis o los ataques, pero él pasa entre el esposo y el terapeuta, es el esposo y el terapeuta y el esposo. Sí, 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 Entonces está no hay cañón. realmente una Ujú. cura o un tratamiento. Sí. Ujú. No, aparte que esencialmente pues es un mito, ¿no? El creer que conocemos a alguien, porque de entrada ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Al 100%. Esto es lo que se le denomina el efecto Sócrates en la psicología. Sócrates era muy bueno para dar discursos en las plazas públicas y daba ayuda. Era el principio de la psicología, ¿no? Entonces ayudaba a muchas personas, pero su vida personal era un desastre, ¿no? Entonces, por eso se le denomina así, porque no podemos ver todos los aspectos, ¿no? De nosotros. Sin embargo, aquí lo interesante sí es que, como tú dices, esa connotación de amor y odio, esta ambigüedad, deviene, obviamente, yo lo veo por el abuso en la violencia, ¿no? Este exceso de la violencia se da como un resultado en el cual yo te amo, pero te odio también, ¿no? Y en esto se ha visto, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, en David Chapman, ¿no? Asesino de John Lennon, que era un super fan de los Beatles, ¿no? Y amaba tanto a los Beatles, pero al mismo tiempo los empezó a odiar, porque representaban a su padre, al padre que lo golpeaba, ¿no? Entonces esa ambigüedad lo llevó a ese extremo. Pero bueno, es muy interesante esa aportación. Vamos a escuchar a Esaú para seguir adelante aquí. Adelante, Esaú. Gracias. Es bien interesante escucharles a ambos. Yo, la verdad es que en esta película veo como muchos sentimientos encontrados, ¿no? Sin duda que es una obra maestra de la técnica de Lars von Trier, ¿no? Es el tema del argumento, eh, las tomas, por supuesto, el manejo de la luz, las actuaciones que son una maravilla, ¿no? Incluso algunos elementos como del simbolismo, excepto la escena del zorro, ¿no? Que es como Uh-huh. muy rara, ¿no? En toda En toda la trama. la película, sí, Uh-huh. porque toda la película es un manejo de cámara. Te digo, la técnica cinematográfica es una maravilla en esta película. Eh, y bueno, el argumento es muy curioso, ¿no? Yo me he debatido mucho conmigo mismo sobre esta película porque está mucho, como según yo la veo, como entre este horizonte de lucha entre la razón y el deseo. Por supuesto, el tema de la violencia, como bien lo mencionan, está como en muchos espacios, ¿no? Y si hacemos una lectura de género de la propia película, nos vamos a encontrar con el tema de las relaciones de poder de manera muy, muy fuerte. Y si retomamos también este esquema de la posibilidad de mirarnos y mirar esta, eh,
pugna entre razón y deseo es muy fuerte desde el propio epílogo, ¿no? Desde la primera parte. Hay una escena hacia el final de la película en donde la mujer recuerda que sí vio al niño subirse a la ventana y cómo caía mientras tenía sexo. Entonces es como el deseo está ahí, ¿no? Está a punto de tener un orgasmo y la razón colapsa ante el deseo. Y hay unas frases que a mí me llamaron mucho la atención en esta película. Dos particulares, ¿no? Una dice, la naturaleza es la iglesia de Satanás. Y la segunda, las mujeres no controlan sus cuerpos, es la naturaleza la que lo hace. Y es lo que justifica, ¿no? Justo esta, pues desde las matanzas de la Inquisición, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? El tema de los abusos y la objetivación de los cuerpos de la mujer. Y es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte pensar la relación de los cuerpos de las mujeres con la naturaleza y la negación del deseo sobre los cuerpos de las mujeres. Es muy fuerte. La escena en la que ella se corta el clítoris es terrible, ¿no? Sí, es muy fuerte. Esta pirámide que comentaba Raquel es muy interesante porque hacia el final de la tarea de tratar de reconocerla, él dice es a ella misma a quien se teme. Y esto es fuertísimo, porque entonces es el hombre el que descubre también el conocimiento de la mujer. No sé, les digo, yo tengo un conjunto de complicaciones ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si fuera una pareja de lesbianas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si fuera una pareja de homosexuales que pierden a un hijo adoptivo? No sé, ¿no? Sí, cambiaría toda la historia, ¿no? Sería completamente diferente. Sí. ¿No? Y aquí, pues lo que decía Raquel también al principio, el tema, hay un manejo arquetípico de lo que sería el papel del hombre y de la mujer, ¿no? Este hombre que cuida, la mujer desvalida, que está allí, ¿no? Que además es víctima de su propia naturaleza, este hombre con el uso de la razón, la fuerza, el que la va a llevar por el buen camino. Entonces es muy... entonces es muy fuerte pensar en este espacio, ¿no? de lo que sería la definición e incluso hay algunos análisis en donde se llama, dado que la cabaña le llaman Edén, o sea, Adán y Eva, ¿no? Un Adán y una Eva modernos, sumamente violentos, el pecado, matar al hijo, ¿no? o dejarlo morir, ¿no? Y ante esto la autodestrucción de ambos. Esta es una película sumamente cruel, es una película que tiene como todos estos elementos que a la par de este trabajo artístico técnico se vuelve, o por lo menos para mí, muy complicada. Sí, claro, es complicada, y para eso, digo, el psicoanálisis aporta mucha luz, ¿no? Muchos dirán, es que ¿por qué analizan películas tan extrañas, tan violentas, ¿no? Pero muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Hay casos terribles como asesinos en serie y demás, en los cuales la mente tiene esto, de pasaje al acto, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante lo que comentas, porque la mujer en sí misma está representada en esta película, ¿no? Como el empoderamiento, por así decirlo, y me hiciste recordarlo esto de la casa de brujas, ¿no? En esa época la mujer se empoderaba a través de la magia, del arte del diablo, ¿no? Precisamente. Y que eran perseguidas precisamente pues por toda la Santa Inquisición y demás. Pero hablando de lo que son los arquetipos de Carl Jung, pues está el eterno femenino, ¿no? El eterno femenino se representa en diferentes posturas, por así decirlo. Y estas posturas, algunas de ellas están en contraposición, que incluso el psicoanálisis también lo explica. En el psicoanálisis explica la contraposición de la mujer deseada contra la mujer madre, ¿no? Estas nunca se van a encontrar, es muy difícil que se encuentren. Y por eso en esa explicación Jacques Lacan también decía que el sexo en realidad no existe, ¿no? La complementación de los cuerpos es más psicológica que física, ¿no? Entonces, hablando aquí de Lacan, incluso pareciera que el director conociera alguno de los conceptos de Jacques Lacan,
sobre todo el este del goce femenino, ¿no? El goce femenino es ese concepto donde la imposibilidad de que se complementen lo masculino con lo femenino en el sentido más real que existe, ¿no? Y Jacques Lacan nos dice que lo más real que podemos llegar a conocer es la muerte y el goce en el éxtasis del sexo, ¿no? Porque también él comenta, si llegásemos a conocer lo real, nos volveríamos locos, ¿no? El olvido es parte de la salud mental también, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Aquí, bueno, dijéramos, en la película, pues muestra esta feminidad que no, que contrasta mucho con la maternidad, ¿se dan cuenta? Y el papel fundamental es como que este desgarro, esta separación entre las dos. Y el papel de la naturaleza también es importante, ¿no? La frase que mencionas es bastante fuerte. Y el bosque, ¿no? El bosque con el nombre de Edén. Dijéramos, la protagonista se encarga como de, dijéramos, inmiscuir la maldad en la naturaleza humana, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, esta maldad, dijéramos, como si ya la trajeran incluida, esto nos lo comenta la película, como si ya la trajeran incluida, ¿no? Las mujeres. Yo así lo veo y bueno, dijéramos, Lars von Trier nos propone como esta reencontrarnos, ¿no? Con los nombres. Si se dan cuenta es como reencontrarse con los nombres porque ellos no tienen nombre, pero sí nombra otras cosas, ¿no? ¿Por qué nombra otras cosas? ¿Por qué le den? ¿Por qué? ¿No? ¿Me explico? Entonces ahí como lo que nos da unas ciertas claves, el director, o también juega con los simbolismos, ¿no? Yo veo que juega con estos simbolismos y dijéramos, lo veo como enfocado mucho al goce, ¿no? El goce que pues Jacques Lacan nos dice, el goce está más cercano a la muerte que al placer verdadero o para el placer consciente, ¿no? Entonces, esto está enfocado directamente al goce, ¿no? La película. ¿Cómo lo ven? Pues se puede ver o observar como en todas estas escenas en donde ella quiere tener como este placer sexual que no lo encuentra, ¿no? Exacto. Y por eso yo te decía que yo por ningún lado, o sea, por más que le reviso, o sea, lo del duelo y la pérdida del hijo no está en ninguno de los dos. O sea, está en la pérdida de ella como mujer, como persona, como profesionista, y él que de cierta forma, pues como la familia, pero no hay, o sea, es el pretexto como para hablar de esta pareja que está viviendo o que está experimentando esta relación. Y como hay, como el simbolismo de todas lo que está alrededor, porque también me llamó mucho la atención estos personajes del zorro y el otro que era, el cuervo, el zorro y el venado, ¿no? Que allí que se manejan como los tres mendigos. Y pues hay como toda esta pena, este dolor y este sufrimiento, pero nuevamente a las pérdidas de ellos, ¿no? Como de la familia, de esta, como, él es más como en esta posición de perder el poder sí. que la familia. Y ella más su profesión o su independencia o su individualidad que la madre, ¿no? O sea, son estas pérdidas que ellos tienen. Y hay como también, esta asignación que se hace del ello, el yo y el super yo en estos tres animales que se ve como involucrado y como estas escenas cuando él tiene este sueño que está con las bellotas también que simbolizan, ¿no? Como esta lluvia, todo lo que cae en el techo y después la imagen que ve del zorro, el venado que también está allí. O sea, también es muy simbólico cada una de las escenas o lo representativo que hay entre el yo y el super yo. Y al final, este asesinato que también es como muy terrible cuando él la mata, ¿no? Porque antes de que tú me mates, yo te mato. Y cuando él cierra los ojos, ¿no? Que le está matando, pero cierra los ojos porque no puede con eso, no lo puede ver que le está matando. Y cuando llegan las demás mujeres
al final de la película, también esa escena es muy impactante, porque es como muy fuerte, o sea, es como hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Ujú. Al final de cuentas es matarse, si no mata a la mujer al hombre, el hombre a la mujer y así. Pero entonces Claro. no hay como una resolución de este conflicto, o sea, volvemos lo mismo, el final es la muerte, el asesinato, como en la película anterior que analizábamos. Sí, 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 tiene referencias a la pulsión erótica como a la pulsión tanática, ¿no? Entonces, estas dos pulsiones, recordemos que el concepto pulsión nos dice Freud que es un recuerdo, es como si fuera un recuerdo que permanece en el cuerpo de algo que solíamos hacer, que era el instinto, cuando éramos todavía primates o así, ¿no? Y este recuerdo deviene como pulsión en el ser humano. Entonces, se le denomina así, ¿no? También porque no siempre se presenta, sino que es como intermitente. Incluso me hizo recordar esta otra película de Pedro Almodóvar, El Matador, donde no sé si la han visto, este torero se retira ¿no? de la tauromaquia, pero siente la necesidad de seguir matando. Y dice, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Pues empieza a matar a sus parejas, como si fuesen toros, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que ya en algún momento podríamos analizar. Pero es interesante aquí lo que mencionas, porque dijéramos, si hay algo que tiene la película, es como que un sadismo, a veces como disfrazado. Estos tres animalillos, ¿no? Que aparecen ahí, sí pueden ser representativos de la teoría del el yo, el ello y el super yo. Hipotéticamente podríamos expresarlo así, ¿no? Que también si lo ves de otra forma pueden ser los tótems, ¿no? Tótem, como un animal protector y que representa una fuerza psíquica, ¿no? Estas teorías las puedes aplicar inclusive en lo de los superhéroes, ¿no? Dijéramos, el super yo en todos los héroes está implícito. Ejemplo, Spider-Man, ¿no? Peter Parker trata de tener la cordura del mundo real, ¿no? Es como el yo, pero cuando se transforma en superhéroe, ese es el super yo, ¿no? Precisamente. Para devenir con digamos, el opuesto, la antítesis de eso, pues que ya sería el ello, ¿no? Que siempre, dijéramos, en primera instancia, lo que existe desde que nacemos es el ello, o sea, es del inconsciente. Por eso es muy grande. Y Freud lo expresaba así, ¿no? De que la parte consciente que conocemos pues, es la puntita del iceberg, ¿no? Es muy interesante todos estos aspectos. Ahorita, pues, 4 minutitos y hacemos una pausa para regresar, ¿vale? Pero en esos 4 minutos, pues, podríamos expresar algunos comentarios. Sí, gracias. Nada más con respecto a estos tres animales que se encuentran en esta película en particular, se preguntó también, se cuestionó al propio Lars von Trier sobre estos animales y él decía que habían sido animales que él había visto en un viaje chamánico, Ah, ¿no? ya. Y él los incorpora. Por eso decía, tiene elementos como de mucha subjetividad, Sí. ¿no? Pero que pueden generalizarse también, por supuesto, ¿no? Esto que comenta Raquel acerca de esta relación posible entre el yo, super yo, y el ello en estos animales, o los tres mendigos, estas tres estatuas que también aparecen al principio, ¿no? Por supuesto que están allí, ¿no? Y forman parte de esta eh, trilogía, relación, ¿no? De pronto, bueno, no sé si nos fuéramos a hacer el análisis de la trilogía de la depresión de Lars von Trier, creo Sería. que también podríamos ir situando en estos tres estadios las tres películas, ¿no? Pero eso dejémoslo como para después, quizá. Sí, Porque o proponerlo como un ciclo de análisis. Porque acuérdense que en algún momento también habíamos propuesto un ciclo de análisis de Harry Potter y un ciclo de análisis del Señor de los Anillos, ¿no? Lo vamos a hacer en algún momento, igual lo proponemos y lo dejamos ahí, a que madure la idea, ¿no?
que repose la idea. Claro, sí, es muy interesante, porque pues vemos en Ninfomanía que el tema del el deseo tan fuerte, el goce tan fuerte como que impera, pero que lleva también a este sentido de vaciamiento, ¿no? Yo tendría como otras lecturas igual, ¿no? Pero en el caso de esta particular de Anticristo está la fuerza de la razón, ¿no? El super yo, ¿no? Sentar, vuelve al mundo, ¿no? Regresa, deja la naturaleza de tu propio deseo, ¿no? Y al final es terrible porque la muerte de ella se da hacia lo último en una pira funeraria como se hacía con las brujas, ¿no? Y la representación del árbol tiene esa referencia, con todas sus hermanas detrás, ¿no? Es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, me parece que tiene como muchos elementos justamente que van, por eso se decía, en esta pugna entre razón y deseo, en general, en donde pues se atraviesan un montón de elementos de estructuras significativas, ¿no? Claro. Hay por ahí algo que me gustaría tratar más adelante, si da tiempo, pues por supuesto, pero tiene que ver con esta estructura de sentido en la que se inscriben los arquetipos de lo femenino y de lo masculino. Claro, es que hablar de arquetipos implica un montón de cuestiones, porque sí son muy, muy profundos, ¿no? Pero bueno, siempre se nos corta el tiempo a lo más interesante. Vamos a hacer la pequeña pausa y regresamos. Gracias, chicos. Ahorita. Pues listo. Sí. Cuando gusten, ¿eh? Regresamos en 3, 2. Gracias. Listo. Bien, pues justo yo me ponía a pensar en estas observaciones que hacen, o que se hacen en general, ¿no? Sobre el tema, por supuesto, de los arquetipos, de lo femenino, de lo masculino, todas estas nociones, conceptualizaciones, ideas, que, claro, Jung tiene sus justificaciones acerca del consciente colectivo, el tema de los símbolos, la resonancia en el sujeto. Son elementos muy interesantes. El propio Freud también retoma algunas ideas arquetípicas, ¿no? Para poder pensar y hacer esta guía digamos, del análisis de la psique. Yo me ponía a pensar, justo a partir de esta película, cuando la vi hace tantos años, estábamos haciendo análisis simbólico hermenéutico. Y me llamaba mucho la atención que si se trabaja desde este espacio, la película pues lleva de pronto a pensar en esta necesidad de la recuperación de los arquetipos para lo que podría denominarse como salud mental y quizá a posteriori una suerte de higienización o salud social más amplia, ¿no? Pero desde mis propias sospechas, ¿no? Me hace preguntarme cómo se inscriben estas nociones arquetípicas y estos arquetipos en ciertos espacios sociales y culturales de configuración de sentido, ¿no? Me parece que justamente lo que hace Crisis en el caso de la mujer, esta actriz principal en la película, es esa imposibilidad de trabajar el esquema de su propio deseo que va más allá de las ataduras de lo social, ¿no? Malestar en la cultura que podríamos llamar de pronto también, porque hay algo que no hace juego entre el deseo y la razón, y es lo que comentaba con Raquel. Cuando ella entra en crisis más profunda es cuando está haciendo su tesis sobre feminicidio, y es muy, muy fuerte de pensar, porque ella está haciendo una tesis, según lo que parece decir su pareja, que está luchando como por esta representación del feminicidio como algo normal o bueno, deseable. Uh-huh. Pero los argumentos que lee y que revisa le hacen pensar estas dos frases que yo decía sobre la naturaleza relacionada con Satanás, y luego cómo las mujeres están dominadas por la naturaleza. Fue la justificación efectivamente, ¿no? De la Inquisición y de la brujería. Pensemos también cómo se crea o cómo se da este fenómeno de la cacería de brujas. Pues no es que se tratara de una relación con Satanás y estas cosas,
si se hace una lectura histórica, como bien decías, Carlos, se trataba de mujeres empoderadas, de mujeres con conocimientos sobre la naturaleza y sobre sí mismas, Sí. Que iban más allá de los dogmas de la religión. Y al ir más allá del dogma de la religión, pues por supuesto, eres un hereje, Claro. si no estás con Dios, estás con Satanás, Aquí es donde ¿no? En nace esta sociedad como la Wicca. dualista, Claro. ¿no? Exacto, ¿no? Si no estás con la religión o con la ciencia, estás en el espacio de la locura también, ¿no? Podemos pensar ahora en esta época como más contemporánea. Y cómo, yo me preguntaba, ¿cómo hacen sentido entonces estos arquetipos en una sociedad sin sentido? Uh-huh. ¿No? Y ya pienso en términos como más contemporáneos, porque sí, una sociedad en múltiples crisis de estructuración, entonces hace rato comentabas, Carlos, si no me equivoco, como, y Raquel todo el tiempo, ¿no? Bueno, ustedes que están en este ámbito del psicoanálisis, de la psicología, todo el tiempo la importancia de las palabras, la significación, el propio Lacan tiene toda esta teoría del lenguaje, entre el signo, el significado y el significado, ¿no? Está todo el giro lingüístico en filosofía también, que hace esta relación entre el lenguaje, el modo de vida, el lenguaje, las formas de vida, el tema de la pragmasis del lenguaje. Pero ¿qué pasa cuando, y se dice todo el tiempo en la sociedad contemporánea, cuando la estructura social ya no sostiene los significados de los significantes? Se pierde el signo. Se pierde el signo y cómo hacemos como para reelaborar una estructura social o para elaborarnos, para cobrar nosotros sentido en una estructura social. Me parece que es lo que sucede a este personaje, esta chica, en la película de Lars von Trier. O sea, ya no hay un aparente sentido de su persona, ¿no? Uh-huh. Porque murió su hijo, no es madre, porque Claro. el castigo a las mujeres es racionalmente como muy bien pensado, ¿no? Y es tan bien pensado que convence, ¿no? Y además ella está, como ya lo decía Raquel, en este horizonte de parece que quiere ser madre, pero no se está seguro, parece que quiere una pareja, pero no se está seguro, parece que quiere ser profesionista, pero no se está seguro. Entonces no hay un sentido de ser del sujeto en este personaje. Y eso es muy curioso de pensar, porque yo lo pondría en el estatus de la sociedad contemporánea. ¿Qué como lugar de sentido específico tenemos en una sociedad en la que no tenemos un horizonte, voy a usar un término, perdón, un horizonte ontológico semiótico que nos permita identificarnos y pertenecer, ¿no? Yo pienso mucho en esta decisión entre socialismo y capitalismo, ¿no? Cuando coexistían estos dos sistemas sociales, culturales y económicos, había la posibilidad de decir, yo soy socialista, voy a luchar por los derechos del proletariado, así de, no, yo pertenezco al ámbito del capitalismo y aquel que tiene tendrá posibilidad de tener ganancias y tener el desarrollo de una buena vida. Ahí hay un sentido de la vida. En la época medieval te podías inscribir, por supuesto, en los arquetipos, seguir la palabra de Dios y decir, ahí está el sentido de mi vida. En la sociedad contemporánea hay un vaciamiento de esos sentidos, a riesgo de estar sonando demasiado loco en mi análisis. Claro, pues sí es interesante, ¿no? Por ejemplo, actualmente China tiene, en sus momentos, ejerce el capitalismo y luego el socialismo, ¿no? O sea, vaya, a conveniencia. Entonces, por eso es un país que también ha crecido mucho, ¿no? De hecho, China creció exponencialmente en un periodo de 10 años, de segundo, de tercer mundo, pasó a segundo, ¿no? Y eso es exponencialmente rápido, ¿no? Dijéramos. Pero bueno, regresando aquí a lo que nos trae, los arquetipos, ¿no? Los arquetipos en sí mismos, Carl Jung los define como patrones y símbolos que recurren bajo todas las formas y culturas existentes, ¿no? Y que no dependen del sujeto en cuestión, sino que ya lo traen de forma inherente, ¿no? Es por eso que él hablaba, va ligado el inconsciente colectivo a los arquetipos, precisamente, ¿no? Y arquetipos son formas muy generales que se repiten en todas las culturas, ¿no?
El ejemplo, animus, el ánima, ¿no? Viene de ahí la palabra ánima, que es femenina. La personalidad femenina, el arquetipo femenino, lo que les decía, el eterno femenino. La madre, la sombra, el padre, ¿no? El héroe, el sabio, todos estos son arquetipos que ya bien se repiten, ¿no? Incluso Carlos Jung estudiaba mucho los mitos de las culturas y las máscaras. Las máscaras decía que él representaban los arquetipos. Inclusive él se atrevió a analizar el mismo tarot como, como símbolos arquetípicos, ¿no? Entonces es interesante porque aquí en la película representan mucho lo de esta versión de ánima contra el arquetipo de la madre, ¿no? Es decir, la personalidad femenina, es decir, la mujer confrontada con la madre, ¿no? En ese sentido, pues, aquí existen lo de los roles de género, muy, muy actual, ¿no? Esta idea de que la mujer es independiente, ¿sí? Trabaja, tiene sus propios ¿no? recursos, pero dijéramos, cuando se es madre, como que se está un poquito en oposición a eso, ¿no? Hay ese sentido como contraproducente, por así decirlo. Pero bueno, la película en sí misma pues también podría representar parte de la sombra, ¿no? Como arquetipo, que son todos estos aspectos negativos de nuestra personalidad que permanecen en secreto. Porque son moralmente reprobables, ¿no? Cuando los expresas son moralmente reprobables. Entonces lo tenemos como algo íntimo, lo guardadito por ahí, ¿no? Y en el momento menos pensado sale a flote todo eso. Ajá, y justo respondiendo a la pregunta de Saúl, es lo que pasa con la protagonista. O sea, no hay una identificación de ella con nadie, ni con nada. Uh-huh. Hace como el análisis histórico sobre su tesis y pues es como, bueno, ¿qué tengo? O qué soy, o quién soy, lo que mencionaba él, este proceso de identificación no hay esta estructura que esté, o esta personalidad subjetiva que esté estructurada, y entonces es cuando se desborda, ¿no? ¿Y sí. qué pasa? Y lo platicábamos en un desayuno ya como hace 2 o 3 días, sobre esta cuestión de poner en palabras las emociones, los sentimientos, lo que le acontece al sujeto, y cuando no pasa, entonces es cuando hay una desestructuración. Hablábamos sobre la guerra, ¿no? O sobre cuando el hombre comenzó a hablar, se acabaron como los problemas, ¿no? Pero después viene otra vez como el conflicto, la Primera, Segunda Guerra Mundial, y era lo que le preguntaba a Chazau, entonces, ¿dónde está ahora o dónde se sitúa esto de poder hablar o poder decirlo, externarlo, expresarlo? Y en esta, bueno, es muy clara como esta imagen que acaba de pasar en Estados Unidos sobre este joven que llegó a este centro comercial a disparar y a grabar como en vivo, ¿no? Tener toda esta situación de que pasa de la realidad o sale de la realidad, y qué hay de un paso o poquito como entrar en psicosis ya, o en esta estructura psicótica, que es lo que le pasa también a la protagonista, ¿no? De repente se corta el clítoris, ya no regresa, porque como que se iba y regresaba, ¿no? A esta personalidad que ella le caracterizaba, pero pasa entre que ella le dice, pues es que perdóname, ¿no? Como siendo esta persona racional y amorosa, y después se acuerda y se enoja porque se da cuenta que está muy enojada, ¿no? Como con el sistema, como con la estructura, como que todo lo que se le impone. Y dice, no, sí estoy enojada, ¿y por qué te voy a querer? Y cuando lo busca, que no lo encuentra, que está en esta cuevita como del zorro, esta imagen del que dice, ¿dónde estás? Con esta rabia y este enojo, este coraje que tiene en contra de él. Y lo encuentra y lo empieza a jalar, ¿no? Y otra vez se lo lleva y él le dice, ay, ¿estoy muy mal? ¿O qué me pasó, no? Como los dos entre esta pérdida de la realidad, que luego regresan y luego otra vez se van. Uh-huh. Y que al final, pues él termina como en esta lucha de estos dos poderes que hay, ¿no? Sí, pues siempre que existe una mente dividida,
en varias personalidades, dijéramos, es porque hay una negación a una realidad que no quieren ver, ¿no? Ahora, hablando del chico retomando lo del chico que perpetuó los asesinatos, ¿no? En Estados Unidos, que lo grabó, parecía un videojuego para él, ¿no? Eso estaría muy interesante analizarlo para el podcast que viene, ¿no? Que yo lo propongo, ese tema, para analizarlo. Y son temas que no debemos dejar pasar, porque la gente habla de estos temas o de estas noticias y a veces se queda sin respuestas reales, ¿no? Entonces, si uno puede aportar a partir de la psicología algo de ello, podemos, dijéramos, construir un poco más, ¿no? Ahí. Y bueno, sí, regresando un poquito a lo de Saúl, sí, la pérdida de identidad se observa muchísimo en la protagonista, porque recordemos que la identidad tiene que ver con ese significado que nos dan los significantes. El significante es como un transportador del significado, ¿no? Hasta que es significado realmente y llega a nosotros. Es por eso, o es dado por eso, que todos los toxicómanos o adictos a las drogas ven a la droga inconscientemente como un significante y van de uno a otro, ¿no? Y el significado es esa experimentación de la misma droga, ¿no? Es por eso que dijéramos, aquí en la película pues sí refieren mucho a la cuestión de identidad, ¿no? De quién soy realmente. ¿Qué me hace a mí ser lo que soy? Y eso que soy, si se dan cuenta, es a partir del otro, o a partir de lo que el otro cree también que soy. Que incluso ya Jacques Lacan lo menciona, a veces el deseo se alinea con el deseo del otro. Y pensamos que estamos ejerciendo nuestro deseo, pero en realidad estamos ejerciendo el mandato del deseo del otro, ¿no? Que eso es interesante. Bueno, no sé si les gustaría como que como hacer algunas ideas como de concluir más o menos, porque es bien difícil el tema, es complicado, sobre todo pues abordarlo, ¿no? Porque si no se acaba. Sí, a mí sí me gustaría como el final, hablar sobre lo que tú dices y retomarlo con este texto que dice, esa voz, ese otro que provoca o establece estas acciones o estos hechos en los actos de la protagonista, el conocimiento, los significantes que iba nutriendo esta vida de ella, haciendo que temiera de sí misma, ya lo mencionaba Esaú, de eso ominoso, del agujero en lo real, que algunos sí podemos simbolizarlo y nos separa de esta estructura psicótica. Sin embargo, hay muchas estructuras psicóticas que parecieran llevar una vida neurótica como cualquiera, y esta pregunta que queda abierta será que hay un punto en ese nudo de Borromeo en donde podría desatarse en algún momento. Quedan como estas dudas que hay respecto al deseo de la protagonista y al superar como esta realidad y pues no poderla vivir bajo su deseo. Es como esta pregunta que a dónde nos encamina el deseo, como ya lo mencionabas tú, si es el propio, si es el del otro, es el del otro conmigo, y dónde queda como impuesta o puesto este deseo. Claro, porque es bien difícil encontrar el deseo propio. Inclusive Jacques Lacan decía, se tiene que buscar el deseo que nos habita. Nos habita, pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, siempre, por lo regular, estamos cumpliendo el deseo del otro, porque en esencia, el deseo que cumplimos del otro es el de la madre, en esencia. Entonces, como que deviene ahí esa forma, ¿no? Repetitiva o ese aprendizaje. Muy bien, Esaú, te escuchamos. Qué fuerte sacar una conclusión de todo esto. Sí. Sí, pues justo eso, ¿no? Yo situaría la cantidad de problemáticas de sanidad mental
tenemos hoy en día, la época contemporánea, a esta desestructuración del sentido del sujeto. Porque si no nos metemos en este ámbito autodestructivo de la superproducción del yo, en términos de incluso producción económica, masificación, lo que llamará Byung-Chul Han como sociedad del rendimiento, estamos fuera de este espacio, pero si nos dedicamos al cuidado de nosotros mismos, estamos también fuera de todo espacio, pero si no lo hacemos, también estamos fuera de todo espacio. Si no seguimos ciertas reglas morales, estamos fuera del espacio, de lo moral, de lo ético, de lo profesional. Pero si las seguimos, también estamos fuera del espacio de lo posmoderno, y me parece que esas son las grandes preguntas que para aquellas personas que trabajamos con personas y atendemos a la formación de sujetos, digamos, medianamente sanos o medianamente estables en una sociedad tan complicada, es importante pensar. Por eso me parece tan interesante esta trilogía de la depresión de Lars von Trier, porque trata desde el espacio de la propia depresión de von Trier la necesidad de quizás sublimar este malestar, ponerlo en otro lado, hacerlo presente, y quizá también, ¿por qué no?, pensar en este juego de resonancia que puede tener para otros sujetos, mirar Exacto, eso sí. este espacio de desestructuración y mirarnos en este lugar. Exacto, eso es muy interesante porque yo digo que la psicología nos ofrece esa maravilla de poderte observar en el otro. Te puedes observar inclusive en un protagonista de una película, te puedes observar en el protagonismo de un personaje en la literatura, ¿no? Pero siempre hay esa identificación que inclusive Jacques Lacan tiene todo un seminario de la identificación. Y es interesante lo que mencionas de la salud pública, ¿no? Antes del COVID, la depresión no era una causa de salud pública, hoy en día lo es. Y a nivel mundial va a ser recurrente. Entonces es necesario acudir a un terapeuta más temprano que tarde, preferible, ¿no? Y bueno, sí es interesante. Es difícil construir una conclusión de la película porque pues sí, no es tan fácil por el tema, por la temática y demás, pero bueno, yo voy a tratar aquí de poner algunas frases que sí me gustaron y que ponen en contexto, ¿no?, muchas cosas psicológicas. Pues la primera de ellas es: ningún terapeuta sabe más de ti que tú mismo. Eso se me hizo interesante, que sea verídica o no, pero se me hizo interesante la cuestión ahí, ¿no? Otra de las frases es: no podemos trabajar basados en expectativas, ¿no? O sea que siempre trabajar como en algo que te va redituando en algo real, ¿no? Eso me hizo muy interesante. La que mencionabas, la naturaleza es la iglesia de Satanás. Visto aquí desde la psicología, Satanás es un símbolo del padre perverso, del padre maligno, ¿no? Pero al fin de cuentas es atractivo también para el inconsciente. Entonces la naturaleza es aquí representativa de eso perverso, de eso inconsciente. Eso me hizo muy interesante, ¿no? Y ya por último, las obsesiones nunca se materializan, ¿no? Es decir, que siempre quedan en ese estado de cíclico de la psicología, ¿no? Del estarse pensando y pensando, ¿no? Pues muy bien, chicos, ¿algo más que quieran agregar? Sí, adelante, porque hay muchísimo de lo que todavía falta hablar, pero... Sí, perdón, es que no me puedo quedar con esta comezón. El tema de Satanás es sumamente interesante porque, pues al final, no es otra cosa que la sublevación ante el Padre, ¿no? Entonces es, de nuevo, ¿no?, llevar al tema del deseo del sujeto ante la ley. Exacto. ¿No? Y eso, por lo pronto, por ahí, ¿no? Exacto, la figura de Satanás en el inconsciente, que inclusive hay un podcast de eso aquí en Zona Psique. En el inconsciente simboliza a ese padre, dijéramos, eyoico, que a veces se quiere negar, ¿no?
pero al negarse se trata de, se busca inconscientemente, de alguna u otra forma. De ahí viene, por ejemplo, todo lo de las sectas, ¿no? Sí, adelante. Sí, ya como por último, me gustaría dar lectura a este texto que había revisado, que menciona que el título del anticristo comienza a encajar no con el significado social, religioso que podía tener, sino como la representación del opuesto, como la formación de la dualidad y la representación de la lucha entre las partes de una misma persona, el rechazo del equilibrio y por tanto la ruptura de la unidad del ser. Muestra el miedo ante el reconocimiento de la sombra y el extremo de la confrontación que solo puede provocar un estallido. Allí ella es destructiva a causa del miedo que provoca el reconocimiento y así se destruye a sí misma, la protagonista, como el zorro encontrado entre los helechos donde el caos reina. Creo que eso es. Exacto, muy buena conclusión. Que incluso me hizo acordarme de una frase, ¿no? Que inclusive creo que ocupa Bunbury, dice, yo no soy mala hierba, simplemente soy una hierba ubicada en un mal lugar, ¿no? Y bueno, con esa frase concluimos y pues esperemos que les haya gustado a todos los suscriptores y pues nos veríamos la próxima emisión de la Claqueta Analítica con una nueva película. ¿Vale, chicos? Pues cuídense mucho. Sí. Estamos en contacto. Gracias. Nos vemos. Bye.